Saludos cordiales, señoras y señores. Esta noche nos acompaña en el estudio Elena Cortés, que es la cabeza de cartel de Izquierda Unida de Córdoba para el Parlamento andaluz. A finales de enero el PSOE rompió el pacto de gobierno con Izquierda Unida y Elena Cortés dejó de ser consejera de Fomento y Vivienda. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, la destituyó del cargo, no sin antes agradecerle su dedicación, su esfuerzo y también su trabajo. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Bueno, por lo menos tuvo la deferencia de darte las gracias, Susana Díaz. ¿Qué le contestaste cuando te dio las gracias por el trabajo bien hecho y todo eso? Pues no recuerdo, la verdad. Pues nada, que nos veríamos después de, ¿no? Nos veríamos en campaña electoral defendiendo cada uno. ¿No es un momento tenso? Bueno, fue un consejo de gobierno verdaderamente corto y ya sabíamos, ¿no?, que la señora Díaz había decidido romper el acuerdo, que le había temblado el pulso a la hora de seguir aplicando política de izquierda y que le había temblado el pulso para investigar la corrupción del Partido Socialista en los casos de formación y también del Partido Popular en la ramificación de la trama de Bárcenas en muchos ayuntamientos de Andalucía, ¿no? Y bueno, pues nada, a partir de ese momento, con hambre de urnas. No era la primera vez que Susana Díaz te echaba del cargo, por así decirlo, pero sí que fue la definitiva, porque antes ya habías tenido un encontronazo con ella a causa de ese realojo de 22 familias que habían sido desalojadas por orden judicial y a las que tú entregaste unas llaves de viviendas públicas. Yo no sé si estabas de viaje por Sudamérica cuando ella te quitó las competencias en materia de vivienda. También fue eso un momento duro, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos fue cumplir un mandato judicial, un auto judicial que ordenaba a las administraciones públicas a proveer lo necesario, en este caso una vivienda, para las familias que se encontraban en una situación de exclusión social, con menores a su cargo y con mayores dependientes a su cargo. Lo que hizo el equipo de Izquierda Unida fue seguir la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue precisamente lo que puso en jaque tanto Manos Limpias como el Partido Popular y el Partido Socialista con la señora Díaz, ¿no?, tratando de establecer una cosa que es muy vieja, que es la guerra de los pobres contra los pobres, ¿no?, quién está delante y quién está detrás. Bueno, seguimos la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, realojamos provisionalmente a esas familias, cumpliendo ese auto judicial. Manos Limpias nos llevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque decía que yo como consejera estaba prevaricando y el Consejo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía retrató a Manos Limpias al Partido Popular y al Partido Socialista en un auto que dice que el realojo fue justo y fue legal. Pero te quitó las competencias sí, en materia de vivienda. quitó las competencias a Izquierda Unida durante 24 horas. No ha sido fácil la convivencia, ¿no?, con el PSOE. No ha sido fácil en ningún caso, fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque Izquierda Unida formó parte del gobierno andaluz para cambiar las políticas y para hacer política de izquierda. Era la primera vez en 33 años de gobierno de autonomía que había un partido, Izquierda Unida, que estaba defendiendo el derecho humano a la vivienda, por ejemplo, ¿no?, o que estaba investigando la corrupción de gobiernos pasados. Entrar al gobierno para dar un giro de 180 grados a las políticas siempre genera tensiones y sobre todo, pues un partido que ha permitido, ¿no?, una política de desahucios, ha permitido la burbuja inmobiliaria, ha permitido que el poder financiero especule y robe con las vidas de la gente, ¿no? Y por otro lado, por la cultura democrática, ¿no? Yo creo que al Partido Socialista le hace falta un poquito más de cultura democrática. Izquierda Unida culpa al PSOE de impedir que se abriera una comisión de investigación sobre corrupción en el Parlamento y que por eso se adelantaron las elecciones. ¿No te parece una acusación muy grave? Bueno, es la constatación de los hechos, ¿no? El Partido Socialista y la señora Díaz han dado 6 excusas para romper el gobierno. Seguramente la séptima, en la que no ha dado, será la verdadera. Esto suele pasar. Y yo te decía, ¿no?, le ha temblado el pulso a la hora de aprobar una banca pública que dispute el poder al poder financiero y que dé crédito, sobre todo, a la economía productiva de Andalucía y de Córdoba. Una economía productiva que cuando va al BBVA o va al Santander o a cualquier banca privada
bueno, pues le ofrecen préstamos a un interés que es imposible, mientras la banca privada, como sabes, consigue dinero muy barato, al 0,5%, al 0,3%. Y por otro lado, Izquierda Unida había decidido impulsar una comisión de investigación que investigara toda la corrupción, la del Partido Popular, en la rama Gürtel, la trama Bárcena en ayuntamientos de Andalucía, y también la del Partido Socialista en los cursos de formación. La consecuencia fue, bueno, pues esa disolución del Parlamento y que el Partido Popular y el Partido Socialista se repartieron los sillones de la Cámara de Cuentas en el último pleno de la Cámara, ¿no?, autonómica. Y para que los que nos ven nos entiendan, la Cámara de Cuentas lo que hace es fiscalizar las cuentas públicas de los ayuntamientos y del Gobierno de la comunidad autónoma. Y ellos lo que han hecho es repartirse 2 sillones y 2 sillones, impedir que la Cámara de Cuentas se renueve hasta el año 2018 y, por tanto, bueno, blindar la Cámara de Cuentas del resultado de las elecciones autonómicas. Ese es el correlato de hechos y nosotros lo que trasladamos es que a la señora Díaz le ha dado miedo la política de izquierda y le ha dado miedo investigar la corrupción. En este contexto parece muy complicado volver a pactar con el Partido Socialista, pero en política no hay nada imposible, ¿verdad? No, nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Lo ha dicho Antonio Maillo, es muy difícil que se produzca ese acuerdo. Nosotros lo que sí nos comprometemos con los cordobeses y con las cordobesas, como siempre, es a luchar por la mayoría social trabajadora, a aprobar e impulsar políticas de izquierda desde el Parlamento de Andalucía, que significa pues una banca pública, una ley de suministros mínimos vitales. Ahora mismo están llegando a las casas de los cordobeses y de las cordobesas la factura de la luz, y bueno, es un robo a mano armada, ¿no?, lo que están haciendo con la factura eléctrica, y a parar, también nos comprometemos a parar a las políticas de derechas, que significan básicamente pues las políticas de austeridad que vienen de Bruselas, esa reforma del artículo 135 de la Constitución que dice que aquí antes que nada paga la banca, cobra la banca, y bueno, pues esas políticas de austeridad que están poniendo en cuestión los servicios públicos, o esas políticas de reforma laboral que han empobrecido a la mayoría social trabajadora. Izquierda Unida se compromete a defender Andalucía, a luchar con la mayoría social trabajadora por conseguir esa Andalucía libre. ¿No crees que lo que le va a pedir los ciudadanos a sus políticos este domingo es que aprendan a pactar? Bueno, cultura democrática, efectivamente, ¿no? La cultura democrática significa la capacidad de poder llegar a acuerdos para resolver los problemas que tienen los ciudadanos. El primer problema que tienen los ciudadanos, ¿no?, que tenemos en la sociedad andaluza, es el problema del desempleo. Nosotros consideramos que hay que democratizar la economía, que hay que hacer una planificación democrática de la economía, en la que tienen que formar parte los autónomos, la pequeña y mediana empresa, la economía social, y que hay que poner toda la riqueza de la comunidad autónoma al servicio del interés general. Y controlar la economía significa proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Y si no lo hacemos desde lo público, desde el Parlamento, desde la participación ciudadana, lo harán las empresas del IBEX, que solamente buscan su beneficio y que solamente generan el 4,5% del empleo en Andalucía, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente resolver los problemas de los ciudadanos con la herramienta de la política, la herramienta nuestra que es la izquierda, y bueno, haciendo posible que esa lucha del pueblo andaluz, de la que precisamente el día 22 de marzo se cumple el primer aniversario, pan, trabajo, techo y dignidad, pues salga fortalecida en el Parlamento, que voten los andaluces a partir del día 22 de marzo. ¿Y crees que existe esa cultura del pacto? Porque fíjate qué panorama tenemos para el próximo domingo. Hay más partidos políticos, o casi tantos partidos políticos, como en las primeras elecciones autonómicas en 1981. ¿Existe esa cultura del pacto? ¿Sabemos pactar los andaluces y los españoles? Bueno, regular. Creo que hay cosas que sí se pactan y cosas que no. Por ejemplo, los grandes partidos son capaces de pactar la reforma de la Constitución y luego se pelean, ¿no?, aquí a ver cómo resolvemos los problemas. El bipartidismo es capaz de pactar una política agraria comunitaria que hace que de los 1.800 millones de euros que vienen a Andalucía, el 80% de ese dinero se lo quede el 20% de los propietarios de la tierra. El Partido Popular y el Partido Socialista saben pactar
un acuerdo entre Europa y Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio, que hoy ya Susan George, ¿no?, presidenta de ATAC, y nosotros venimos manifestando que va a ser una ruina para el campo andaluz, que va a poner en peligro los servicios públicos, ¿no? Hay cosas que se pactan lejos de los andaluces, se pactan en los despachos, se pactan con el poder financiero. Nosotros creemos que la cultura democrática y el pacto hay que realizarlo para resolver los problemas de los ciudadanos, no para generar problemas a los ciudadanos, ¿no? Y hacerlo con transparencia, con participación ciudadana y comprometiéndonos a cumplir aquello que decimos, porque si no, bueno, pues esos son los pactos, ¿no?, que detrás de las cortinillas y en los despachos, los grandes despachos de Bruselas o de Madrid, cierran los grandes partidos y luego, ¿no?, pues generan un teatro sobre quién tiene la culpa de los problemas que sufre la mayoría social trabajadora. El caso es que el pacto se rompió con el Partido Socialista, pero a Izquierda Unida le dio tiempo a impulsar una de las leyes más revolucionarias de esta legislatura, la ley antidesahucios. ¿Cuántos desahucios se han conseguido evitar gracias a esta ley? Pues mira, esta ley que es revolucionaria porque aquí se ha puesto en cuestión la Constitución, ¿no? Esta ley lo que planteaba y lo que plantea es que la propiedad tiene una función social y que la banca, que atesora entre 700.000 y 1 millón de viviendas en Andalucía, no podía acaparar lo que es un derecho humano. Y por tanto lo que plantea esta ley es esa función social de las viviendas que construye el pueblo trabajador para dar derecho humano a la vivienda, pero que luego se queda la banca. La ley tuvo un efecto disuasorio de todos los desahucios que se producían en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque con la ley en la mano la banca sabía que había un gobierno andaluz, que con Izquierda Unida iba a defender el derecho humano a la vivienda de la gente, de la mayoría social trabajadora, de los autónomos, bueno, pues que también a través de los avales estaba en cuestión esa vivienda. Y que eso es así lo demuestran los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el tiempo en el que el Partido Popular mantuvo vigente la ley, porque luego la recurrió al Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial dice que separaban entre 5 a 6 desahucios al día por ese efecto disuasorio de la ley. Cuando el Partido Popular recurre la ley, con una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno, que es que al invocarla el Constitucional paraliza esa ley sin entrar en el fondo, que todavía no ha entrado. Bueno, pues los datos que hemos conocido en estos días del Consejo General del Poder Judicial es que a lo largo del año 2014, en Andalucía, una vez que la ley está en suspenso, ha aumentado el número de desahucios. Así que, bueno, esos son los datos, ¿no? 2013, con la ley en vigor, con esa expropiación temporal del uso, iniciamos 38 expropiaciones temporales del uso a la banca, y los datos del 2014, con esa ley paralizada, donde todos los desahucios que se han iniciado en Andalucía tienen el rostro del Partido Popular. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esta etapa de gobierno andaluz, Elena? Pues lo mejor, la voluntad de Izquierda Unida de cambiar las políticas. Lo mejor es cómo hemos hecho que la lucha en la calle entre en el Gobierno y en el Parlamento. La ley de la función social de la vivienda no hubiera sido posible sin que la sociedad civil organizada hubiese tomado la calle para exigir el derecho humano a la vivienda. La fuerza de la sociedad civil organizada, de la lucha del pueblo trabajador, es lo que permite que haya gobiernos que efectivamente respondan a esa lucha, ¿no?, a esa petición del derecho humano a la vivienda. Y lo peor que yo he vivido, bueno, al margen de ese momento de la corrala, ¿no?, en la que se estaba cuestionando la doctrina del Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, fue ver los contratos de la colaboración público-privada que el Partido Socialista había firmado, ¿no? Un modelo de financiación que suena muy bonito, lo público y lo privado colaboran para resolver problemas, pero que no se compadece con la realidad. La colaboración público-privada es un expolio a las arcas públicas porque legaliza una corrupción, que es que
La obra pública cuesta 4 veces más a los andaluces de lo que costaría si se hace por el método tradicional. Por ejemplo, el metro de Málaga, que tiene ese modelo de financiación público-privada, ha costado a los andaluces 700 millones de euros y los andaluces vamos a devolver 2.700 millones de euros. ¿Quién se queda con ese dinero, ¿no?, que es un robo? Bueno, pues fundamentalmente el poder financiero y fondos buitres, fondos de inversión. O, por ejemplo, cuando llegamos a la consejería había 91 kilómetros de carretera, de autovía, de conversión de carretera convencional a autovía, entre ellos la Lucena Estepa, de la autovía del Olivar, otros kilómetros en Jaén y otros kilómetros en Almería, que de la manera tradicional la Administración pide un préstamo, licita, adjudica, se hace la carretera y pasa a patrimonio de la Junta, de los andaluces, cuesta 900 millones de euros, y por el método de colaboración público-privada se le va a 3.600 millones de euros. Eso es lo peor, ¿no?, que yo he visto, es la corrupción generalizada, porque eso supone legalizar los sobrecostes, supone una hipoteca para las arcas públicas insoportable y supone bueno, pingües beneficios para el poder financiero y para esos fondos buitres. Cuando nosotros vimos ese modelo de financiación, le dijimos al Partido Socialista no, lo denunciamos en el Parlamento, nos parece un expolio y un robo, y bueno, en la Cámara de Cuentas, 3 semanas antes de la disolución del Parlamento, emitió un informe donde, bueno, pues efectivamente plantea que es un modelo de financiación absolutamente endiablado, donde ganan los mismos de siempre y bueno, pues se endeuda al pueblo andaluz. Así que en nuestro programa electoral planteamos no a ese modelo de colaboración público-privada y bueno, ya estamos viendo cómo el Partido Popular y el Partido Socialista lo defienden y otra formación que es Podemos pues no sabe, ¿no?, tiene que consultar a sus expertos. Bueno, nosotros decimos claramente que eso es un robo para los andaluces y para las andaluzas. Por último, Elena, ¿cuál será la primera medida que va a poner Izquierda Unida en marcha si llega a la Junta de Andalucía, a la presidencia? Pues el otro día lo planteaba nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, ley de banca pública, dar crédito a la economía productiva, banco público de tierra, ley de suministros mínimos vitales, ningún andaluz ni andaluza se le puede cortar el agua o la luz o el gas porque no puede hacer frente al pago, la contratación de 1.200 profesores porque es necesaria romper este ataque que el Partido Popular ha hecho a la educación pública y el fin de las derivaciones de la sanidad pública a la sanidad privada. No es posible que mientras haya capacidad y potencia en la sanidad pública haya derivaciones a clínicas privadas o a clínicas concertadas. Esas son las 5 medidas que hemos puesto encima de la mesa en los 100 primeros días de gobierno. Elena Cortés, gracias por responder a nuestras preguntas. Eso es todo, nos despedimos ya. Señoras y señores, muy buenas noches a todos.